perro comenzó a hablarme y nadie me cree. Él solo lo hace cuando estamos a solas. Al principio creí que era mi imaginación, pero después de lo que pasó, ahora no sé qué hacer. Su voz cada vez se parece más a la mía. Bienvenidos al podcast Aterrados. Yo soy Jason y hoy te voy a contar un caso que te hará dudar si tus mascotas son solo eso o son algo más. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal. Comencemos. No sé por dónde empezar. Escribo esto con las manos temblando. Estoy encerrado en mi habitación con la puerta cerrada con llave. Sé cómo puede sonar esto. Mi perro me habló. Se escucha a broma o como un creepypasta barato o a un brote psicótico. Ojalá fuera alguna de esas cosas. Ojalá mañana despertara en un hospital psiquiátrico y los médicos me dijeran que todo fue una alucinación. Pero sé que no lo es, porque lo vi, lo escuché. Y lo peor de todo es que él sabe que lo sé. Todo comenzó hace 3 meses. Tengo un Golden Retriever llamado Buster. Siempre ha sido considerado un buen perro. Juguetón, un poco torpe. El tipo de perro que se emociona hasta las lágrimas cuando llegas a casa después de 5 minutos en el supermercado. Era la definición misma de lealtad. O al menos eso creía yo antes de darme cuenta de que esa lealtad no era amor, sino una observación cuidadosa. Él veía cada uno de mis movimientos como si yo fuera un proyecto de investigación. Adopté a Buster hace 2 años en un refugio a las afueras de la ciudad. Recuerdo que la trabajadora que me lo entregó tenía una expresión extraña cuando firmé los papeles. Me dijo algo que en su momento me pareció un comentario inocente, pero que ahora resuena en mi cabeza como una advertencia que ignoré. Muy, muy especial. Aprende rápido. Después sonrió de una forma incómoda y me entregó la correa sin decir nada más. Intenté preguntarle sobre su dueño anterior, pero cambió de tema rápidamente y mencionó que según las políticas de privacidad del refugio, no me podía dar esa información. Buster nunca tuvo un comportamiento que yo considerara como inadecuado o extraño. Era curioso, le gustaba mucho oler y también observaba todo, lo observaba muy bien. Estuve así por más de 1 año y medio, hasta hace 3 meses. La primera vez que pasó, estaba en la cocina. Era tarde, quizá la 1 de la mañana. El silencio de la casa era absoluto. Solo se interrumpía por el zumbido de la nevera y el ocasional crujido de las tuberías. Me estaba preparando un sándwich porque el insomnio me estaba matando. Llevaba semanas sin poder dormir más de 3 horas seguidas, despertándome siempre con la sensación inexplicable de que algo me observaba en la oscuridad de mi habitación. Mientras preparaba el sándwich, Buster estaba sentado en la entrada de la cocina, observándome. No era su mirada habitual de dame un trozo de jamón, con la lengua afuera y la cola golpeando el suelo. Era una mirada fija, analítica, como si estuviera tomando notas mentales de mi comportamiento, como si analizara el cómo yo estaba preparando un sándwich. Solo seguían cada movimiento de mi mano derecha con alta precisión. ¿Qué pasa, Buster? ¿Tienes hambre?, le pregunté, tratando de romper esa extraña tensión que había. Escuché un susurro. Fue muy leve. Me quedé helado. Fue una voz rasposa, como si alguien tuviera la garganta llena de arena. Me di la vuelta rápido, pensando que alguien se había metido a la casa, pero solo estaba Buster. Estaba sentado junto a su plato, mirándome con esos ojos marrones tan profundos que suelen tener los Golden. No ladraba, no hacía otro ruido, solo miraba. ¿Buster?, pregunté riéndome de mi propio susto. Me vas a dar un infarto, amigo. Revisé la casa entera, armarios, debajo de la cama, el balcón, nada. Convencí a mi cerebro de que fue la televisión o un vecino pasando por fuera de la casa. Pero esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, sentí que algo me observaba. Lo sentí igual que las noches anteriores, pero esta vez cuando abrí los ojos,
vi la silueta de Buster en la esquina de la habitación. ¡Oh, Él no estaba acostado, estaba sentado mirándome. Lo que les voy a decir ahora no se los puedo confirmar, ya que estaba en completa oscuridad. Pero parecía que él estaba sentado como si una persona estuviera sentada en el piso. Los pies adelante, las manos hacia abajo. Recordarlo me da escalofríos. Pasaron las semanas y las cosas pasaron de extrañas a inquietantes. Buster empezó a comportarse de una manera que no puedo describir de otra forma que no sea calculada. Ya no corría por la casa, caminaba, y no era el caminar de un perro, era lento y rítmico. Un par de veces lo encontré mirándose en el espejo grande que tengo en el recibidor. Él se quedaba ahí varios minutos, ladeando la cabeza de un lado a otro, como si estuviera observando su reflejo a detalle. Él veía sus orejas, sus ojos, como si estuviera observando su propia apariencia. Lo hacía con tanta intensidad que me ponía los pelos de punta. Un día lo encontré en el sofá. No estaba hecho una bola como siempre. Estaba sentado, con la espalda apoyada en el respaldo y las patas traseras colgando hacia adelante. Exactamente en la posición en la que yo regularmente me siento en el sofá. Tenía el control de la tele entre sus patas delanteras. Y cuando me vio entrar, no saltó ni se asustó. Simplemente dejó caer el control y volvió a ponerse a cuatro patas, pero no lo hizo con lentitud, como si quisiera que yo lo viera. Y entonces fue que empezaron los sonidos. No eran ladridos, eran intentos de hablar. Lo llegué a escuchar desde la otra habitación. Sonidos guturales que intentaban replicar palabras. Se me cortó la respiración. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido y miré por la orilla. Buster estaba en la pared repitiendo mi nombre. Noté que entre más lo repetía, su voz era más clara. No era una voz humana, era una imitación. Imagina que alguien intenta tocar una canción de piano usando solo piedras y palos. Esa era la textura de su voz. Era incorrecta. Se sentía antinatural. No era una voz de perro ni un sonido que parecía una palabra. Era una voz humana, pero sonaba mal. Una voz ronca, forzada, como si alguien intentara usar cuerdas vocales que no le pertenecen. Como si la boca de un animal estuviera siendo manipulada por algo que sabía exactamente cómo debería sonar una palabra. Pero claramente un perro no tiene la anatomía correcta para poder hacerlo. Lo más aterrador es que Buster es inteligente, mucho más de lo que cualquier perro debería ser. Cuando venía mi novia Elena o mis amigos, Buster volvía a ser el buen perro, el perro normal. Saltaba, traía la pelota, buscaba que lo acariciaran. Yo intentaba contarles lo que pasaba, pero ¿cómo lo hace sin parecer un demente? Oye, Elena, creo que Buster está intentando hablar. Ella se reía y le rascaba las orejas. Ay, David, lo que pasa es que lo quieres tanto que crees que te entiende todo. Cuando mi novia o mis amigos iban al baño y yo me quedaba a solas con él por unos minutos, Buster me lanzaba una mirada que se notaba maliciosa. Era como si me dijera, nadie te va a creer. Aunque les digas, nadie te creerá. Él se comportaba como un perro. Cuando las visitas se iban, él cambiaba. Y hace 3 días ocurrió lo peor. Después de una cena con amigos, me quedé solo limpiando la mesa. Buster estaba en un rincón oscuro del comedor. Mientras limpiaba, se me cayó un tenedor. Y antes de que pudiera agacharme, escuché una risita. Una risa corta, pero parecía mi risa. Basta, Buster. Sé que eres tú. Él salió de la oscuridad. No caminaba a 4 patas. Estaba usando sus patas traseras y con las delanteras encogidas contra el pecho, tambaleándose como un niño que aprende a caminar. Se detuvo a 1 metro de mí.
Su cara, Dios mío, su cara. Parecía que Buster había forzado los músculos de su hocico para intentar formar una sonrisa. Los dientes estaban al descubierto, pero no en posición de ataque, sino en una mueca de alegría humana deforme. Ok. Dijo, esta vez sin tartamudear. David, hombre. Me caí hacia atrás. ¿Quién, cabrón? Susurró. Su voz sonaba casi exactamente como la mía, solo que un poco más plana, sin alma. Eso fue hace 3 días. Desde entonces apenas he salido de mi habitación. He llamado al trabajo diciendo que estoy enfermo. Y estos días lo he estado escuchando al otro lado de la puerta. Escucho cómo abre la nevera. Escucho cómo usa el microondas. Ayer escuché el sonido de agua de la ducha. Cuando salí horas después, el baño estaba empapado y había pelos dorados por todas las toallas. Es como si él hubiera tomado una ducha. Lo peor ocurrió esta mañana. Mi madre me hizo una llamada. Yo había dejado mi teléfono en la cocina por accidente. Escuché el tono de llamada y corrí a contestar, pero me detuve cuando escuché una voz respondiendo desde la sala. Hola, mamá. Sí, estoy un poco resfriado. No te preocupes. Mañana te llamo. Te quiero. Era mi voz. Era mi tono exacto. Las mismas palabras que yo diría. Mi manera de decir te quiero. Me asomé con cuidado. Buster estaba de pie sosteniendo el teléfono contra su oreja con una de sus patas delanteras. Cuando colgó, se quedó mirando el aparato por un momento, luego lo soltó en el piso, se dio la vuelta y me vio. Él ya no intenta esconderse, se queda ahí de pie, mirándome con una superioridad aterradora. Sus patas traseras parecen estar volviéndose más largas, más fuertes. Su columna se ve distinta. Ya casi está, David, me dijo con mi propia voz perfectamente pulida. Solo me falta un detalle. Él caminó hacia mí y cuando ya estaba lo suficientemente cerca me acarició. Yo estaba muerto del miedo que ni siquiera pude huir. Animal, tú, yo, David, tú, perro. Se rió de nuevo. Luego se puso a 4 patas y empezó a ladrar. Pero no eran ladridos normales, eran ladridos burlones, como si estuviera ensayando cómo iba a encerrarme a mí en el patio mientras él se hacía pasar por mí. Ahora mismo estoy escribiendo esto desde mi computadora. Puedo oírlo en el pasillo. Está rascando la puerta de mi habitación como si estuviera tratando de tocar la puerta como lo haría una persona. David, ábreme. Necesito tu ropa. He intentado llamar a la policía, pero ¿qué les voy a decir? Mi perro me habla y quiere robarme la identidad. Me encerrarían en un manicomio que es exactamente lo que él quiere. Él se quedaría aquí, viviendo mi vida y nadie sospecharía nada. Acabo de mirar por debajo de la puerta. He visto sus patas. Ya no tienen el aspecto de las de un perro. Se están volviendo pálidas. La piel está estirándose. El pelaje se está cayendo a mechones en el pasillo. Se está deshaciendo de su piel de perro porque ya no la necesita. Espera. Estoy escuchando algo. Escucho un clic. La cerradura de la puerta está girando. Él ha aprendido a usar las llaves. Que Dios me ayude. Si tienen un perro, aunque parezca el animal más normal, feliz y leal del mundo, deben tener cuidado. Tengan sus precauciones. Hace unos minutos alguien comenzó a tocar la puerta de mi casa. Son las 12:50 de la madrugada. Me acerqué y dicen que vienen a ayudarme, que salga y estaré a salvo. Yo no he llamado a ningún policía, pero lo que estoy escuchando detrás de la puerta es mi propia voz. Si te gusta este video,
y la